tiempo en colaboración con la Escuela Nacional Preparatoria. Y para esta ocasión, pues me da muchísimo gusto y la verdad es que le agradezco mucho al doctor Luis Manuel Santos Trigo que haya aceptado darnos esta plática sobre resolución de problemas matemáticos, el diseño e implementación de espacios de aprendizaje post-confinamiento. Todos ustedes saben que conocen seguramente la rica trayectoria académica del doctor Santos Trigo. Entonces, pues no, creo que sería casi pleonásmico presentarlo. Así que lo dejo y le agradezco al doctor Santos que esté aquí con nosotros. Gracias. Bueno, no, pues gracias Manuel, a ustedes por la invitación y por la oportunidad de que bueno, podamos compartir con ustedes algunas de las ideas y parte del trabajo que estamos aquí desarrollando en el departamento. Como seguramente están enterados, por aquí en el Departamento de Matemáticas Educativas del CINVESTAP tenemos un grupo de trabajo donde el tema importante es esto de promover la resolución de problemas matemáticos en los ambientes de aprendizaje. De hecho, tenemos una agenda que ya llevamos varios años en tratar de entender este proceso que nos dé cuenta de cómo los jóvenes, los estudiantes construyen conocimiento matemático y donde el énfasis es esto de la resolución de problemas. En la última fase que estamos ahora es tratando de entender todo esto que nos ha ocurrido durante el confinamiento, ¿no? El confinamiento prolongado que hemos tenido. Y en mi opinión, este confinamiento no solamente nos dio la oportunidad de conocernos más sobre esta parte, incluso de cómo interactuábamos, sino que también la parte académica, ¿no? En el sentido de teníamos espacios más o menos bien definidos de lo que considerábamos eran espacios para que el estudiante aprendiera, y con esto de la tecnología pues, hubo cambios que se han llevado a cabo, ¿no? Entonces, la pregunta importante es, en este regreso, bueno, cada institución particular ha regresado de acuerdo a sus posibilidades, a los recursos que tenían. Entonces, en mi opinión, los ambientes de enseñanza han cambiado notablemente. Entonces, toda esa esperanza que teníamos, bueno, al menos yo me cuento en esto de que solamente había que esperar un tiempo corto para regresar, pues no ocurrió. Y aun cuando esta parte vimos que no regresábamos, pues yo creo que a nivel individual, pues muchos de nosotros buscamos la manera de darle continuidad a estas tareas académicas. Entonces, en ese camino, pues hubo experiencias importantes y en mi opinión, hay que tomar en cuenta estas experiencias y tratar de repensar ese trabajo ahora que estamos desarrollando en los espacios de aprendizaje. Incluso ya no quiero usar el término aula, así como antes lo teníamos bien caracterizado. Yo creo que ya son espacios en donde confluyen varios elementos importantes, entonces yo creo que vale la pena ir ya señalando no solamente las actividades que se pueden realizar fuera del espacio, en términos de la enseñanza esta remota en línea, y la parte esta presencial. O sea, una pregunta importante es, ¿a qué regresamos a los escenarios presenciales? Con toda esa experiencia que hemos vivido, ¿no? Entonces, miren, he preparado aquí una plática donde trato más o menos de darle un contexto a estos nuevos espacios que estamos construyendo ahora y tratando de implementar. El énfasis
lo quiero dar en una parte que, en mi opinión, es importante, y es el diseño de materiales. O sea, cuando uno habla, por ejemplo, de la enseñanza básica, pues, por ejemplo, un elemento importantísimo son los libros de texto, ¿no? Hay una serie de libros de texto donde el maestro los utiliza para guiar a los jóvenes, incluye actividades, incluye desarrollos de conceptos, etcétera, ¿no? Entonces, en mi opinión, con esa experiencia del confinamiento y esto del uso de la enseñanza en línea, pues estos materiales hay que transformarlos. Entonces, yo creo que es tiempo, en mi opinión, que empecemos a repensar el tipo de materiales que ahora pues van a ser importantes para guiar a los jóvenes en la construcción del conocimiento matemático. Entonces, un poco más adelante voy a tratar de presentarles algunos ejemplos de los tipos de materiales que estamos desarrollando, incluso ya implementando en esos espacios post-confinamiento. Para darle marco a esto, pues voy a hacer un recorrido así rápido. Cuando uno habla de resolución de problemas y aprendizaje, ¿cuáles serían los elementos importantes que hay que tomar en cuenta, ¿no? Para darle un marco a los espacios de aprendizaje, ¿no? ¿Cuáles serían los elementos importantes? Entonces, miren, comienzo con señalando algunos elementos importantes. Miren, en la enseñanza tradicional presencial, yo creo que una de las partes que más se enfatiza es la parte de resolver problemas. O sea, entender conceptos y resolver problemas. Aplicar los conceptos en la resolución de problemas. Yo creo que cuando uno expande un poco esta idea de la resolución de problemas, tarde o temprano se tiene que enfrentar a otra actividad importante. Y es que a los jóvenes se involucre en la parte de formular problemas. Entonces, es un componente importante. Esto bueno, cómo se formula un problema. En general, se da por hecho de que, por ejemplo, quien propone los problemas son los libros de texto o a través del profesor. Bueno, aquí hay otro componente que me gustaría abrirlo, y es que promover en los jóvenes que ellos formulen cierto tipo de problemas. Ahora, ¿cómo se formula? Bueno, a través de las preguntas que ellos plantean. Y la idea es que en la fase esa de comprensión de los problemas, planteen interrogantes que después se conviertan en nuevos problemas. Es una actividad importante, esto de la formulación de problemas. Miren, una pregunta que ha sido de interés en la comunidad de la gente que estudia los procesos de aprender matemáticas son los marcos conceptuales. Miren, los marcos conceptuales no son más los intentos para explicar cómo los jóvenes o los profesores construyen ese conocimiento matemático. Entonces, aquí hay una narración, un discurso de qué es lo importante. Entonces, vale la pena revisar algunos de los marcos que son importantes cuando uno habla de la resolución de problemas. Ese es otro elemento que voy a intentar explicar aquí en el desarrollo de la práctica. Bueno, lo que decía, lo que empezábamos a hablar es esto, de que el confinamiento ha transformado muchas de las actividades, ¿no? No solamente las actividades cotidianas, ¿no? En términos cómo interactuábamos, cómo nos movíamos, cómo resolvíamos las necesidades cotidianas, ¿no? No sé, ahora se volvió muy común, por ejemplo, no sé, aquí al menos en la parte urbana, pedir el mandado a través de una aplicación, ¿no? Ya antes había cosas, ¿no? que empezaban a ser parte, en términos de tecnologías, parte de las herramientas para realizar algunas tareas. Bueno, con el confinamiento esto aumentó. Entonces, vamos a ver algunos elementos alrededor de ese contexto que nos dejó o tenemos en esta etapa post-confinamiento, ¿no? Bueno, incluyendo aquí los problemas, las dificultades, los obstáculos que se presentaron. Cuando de pronto hay este cambio así radical de la parte presencial a la parte en línea, a la parte remota,
pues había que tomar decisiones. Entonces, en esa toma de decisiones hubo obstáculos que van desde, por ejemplo, si se tenía o no las herramientas para activar esas aplicaciones, o si había, por ejemplo, un acceso a Internet robusto, ¿no? Era fundamental, ¿no? Incluso, por ejemplo, aquí en el país, cuando la crisis estaba ya en su apogeo, bueno, el gobierno, por ejemplo, echó mano de otras herramientas, ¿no? Por ejemplo, involucró en la enseñanza básica a la televisión, a la radio. ¿Por qué? Porque no teníamos la infraestructura en donde todos pensáramos que esta interacción, esta guía para los jóvenes se podía dar a través de Internet. O sea, no teníamos la infraestructura para poder realizar esto, ¿no? Y hubo esta flexibilidad de que algunas cosas eran por radio, otras cosas eran por la televisión, ¿no? Que parece que la televisión barre más el territorio nacional que el acceso a Internet, ¿no? Pero mire, una pregunta importante es esto de si tenemos las tecnologías y están de alguna manera, son los recursos ahora para poder promover el aprendizaje de los jóvenes. Entonces, la pregunta es cómo caracterizamos esa forma de trabajo, esa forma de razonar con los problemas. O sea, cuando ahora el estudiante tiene que activar, que usar un conjunto de herramientas, ¿no? Por ejemplo, esta herramienta que estamos utilizando es una herramienta poderosa para la comunicación, ¿no? Pero hay otras herramientas propias que también se pueden utilizar para representar los objetos matemáticos, ¿no? Un poco más adelante daré algunos ejemplos, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo empezamos a caracterizar esta forma de trabajo, esta forma de razonar y resolver los problemas, esta forma de comprender los conceptos matemáticos, ¿no? Pero con ese panorama es cómo empezamos ya a tratar de identificar lo que es fundamental cuando uno habla de un escenario de aprendizaje que fomente esto de la resolución de problemas y que de alguna manera incida en la construcción del conocimiento matemático de los jóvenes, de los estudiantes, ¿no? Entonces, miren, voy a hablar un poco sobre el contexto. Por supuesto que son pinceladas así generales, ¿no? Ya ustedes tendrán más información propia de los contextos locales, ¿no? En general, las instituciones pues, tienen su propia realidad en términos de qué recursos son disponibles, en términos de cómo interactuar, por ejemplo, con los profesores y cómo darle seguimiento al trabajo de los estudiantes, ¿no? Mira, aquí menciono algunos puntos, ¿no? Bueno, para comenzar, no estábamos preparados. O sea, aún instituciones pequeñas como, por ejemplo, la nuestra aquí, que es un centro de investigación con recursos importantes, pues no estábamos preparados para esto, ¿no? Aún cuando bueno, ya la tecnología aquí se reconocía que era importante, había ya proyectos, de hecho nosotros, por ejemplo, previo a la pandemia, estábamos desarrollando e implementando actividades en un aula que le llamamos el aula digital, donde ya todo era a través de las herramientas, teníamos un espacio vacío donde los estudiantes podían moverse, tabletas, etcétera, ¿no? Pero aún con eso, no estábamos en condiciones para enfrentar rápidamente esto que demandó la pandemia, ¿no? Y mire, esto me lleva, ahora que bueno, ya hay un regreso más o menos generalizado a las escuelas, a las instituciones, a la emergencia de un ambiente que combina las dos partes, la parte presencial y la parte remota. O sea, ya no son esos escenarios que dejamos antes de la pandemia. Entonces, esa experiencia acumulada hay que reactivarla y hay que preguntarnos qué elementos importantes de esa experiencia remota hay que traer ahora al ambiente presencial. O sea, la pregunta concreta es, bueno, en estos ambientes presenciales de ahora, ¿a qué venimos?
¿qué es lo que vamos a hacer ahora en términos de actividades? Es clarísimo, en mi opinión, que no vamos a hacer las cosas que hacíamos antes de la pandemia. Como que la pandemia nos permitió abrir no solamente los espacios de trabajo, ¿no? Ya el estudiante podía, por ejemplo, de manera normal, natural, consultar trabajos en línea, consultar una serie de plataformas que eran importantes. Entonces, ¿qué pasa con esas plataformas? Hay que seguirlas consultando. ¿Qué nos pueden aportar esos desarrollos en línea? ¿Y cuáles serían esos los importantes para redefinir esos espacios de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, ya mencioné en la introducción, hubo varios obstáculos, ¿no? Desde la parte esta de la disponibilidad, un equipo, el acceso de una señal robusta, eran herramientas fundamentales. Bueno, yo creo que mi opinión es de que pues, muchos profesores casi de manera individual resolvieron una serie de obstáculos, pero todavía no había ese apoyo institucional. Y a eso me refería yo cuando hablo de que las instituciones no estaban listas para dar ese apoyo que realmente se necesitaba, ¿no? Y miren, otra parte también, esto mueve los materiales, o sea, los problemas, los materiales, qué significa ahora trabajar en este ambiente en línea por parte de los jóvenes. Entonces, ¿cuáles son los formatos para presentar los materiales? ¿Qué problemas? ¿Qué preguntas hay que plantearle al joven, ¿no? Esto tampoco era ahí algo que estuviese de alguna manera pensado y desarrollado para echar a andar un modelo remoto. Todavía no estaba, ¿no? Entonces, ahora yo creo que estamos en ese proceso de desarrollar materiales. Mire, y en particular, algo que fue notable es que se carecía de la herramienta para evaluar el trabajo de los jóvenes. Entonces, como que quisimos transferir las formas de evaluar, las formas de monitorear el trabajo de los jóvenes a la parte en línea. Es claro que no es lo mismo. Es claro que aquí se abrían los espacios y el control ese que se tenía, que incluso se podía dar a través de la interacción directa con los jóvenes, ya no se daba. No se daba. Entonces, pues, tampoco había las herramientas confiables para evaluar el trabajo de los jóvenes. Entonces, ese era otro de los obstáculos importantes que había que enfrentar, ¿no? Y bueno, miren, pues lo que decía, en general, cada quien enfrentó la problemática a nivel individual. Si acaso había una comunicación entre los profesores, pero era a nivel así como voluntario, ¿no? O sea, no había una respuesta institucional para, por ejemplo, uno, ofrecer las herramientas importantes, las herramientas que de alguna manera eran fundamentales para echar a andar un modelo remoto, incluyendo la parte técnica, ¿no? O sea, la cultura digital era una cultura que realmente los que habían estado interesados previos a la pandemia, pues tenían cierto avance, ¿no? Pero en general no era una cultura de los profesores. Entonces tampoco había esa parte técnica que de alguna manera había que enfrentar y resolver de manera inmediata, ¿no? Eso tampoco es otro de los problemas, ¿no? Mire, ¿y eso a dónde me lleva? Me lleva a la importancia de plantear un programa de desarrollo profesional del profesor con estas herramientas que ahora estamos utilizando. O sea, esto es fundamental. O sea, yo creo que incluso, bueno, ya pasamos esta etapa del regreso a lo presencial, pero todavía no hemos atendido una problemática que por ahí está muy bien identificada. O sea, ¿cómo preparar al profesor ahora para estos ambientes que yo le llamo híbridos, en donde los dos, el trabajo presencial y el trabajo remoto, empiezan a converger? Entonces, esos son algunos de los elementos importantes que yo creo que definen los escenarios ahora, estos que yo les llamo como híbridos. Hay que reconocerlos de manera oficial.
O sea, no podemos estar todavía con el modelo presencial si sabemos que el trabajo que se hace afuera también resulta importante, ¿no? Ahora, miren, para darle más o menos sustento a lo que estoy diciendo, voy a, así brevemente a señalar algunos elementos que considero son fundamentales para entender el contexto. Miren, tenemos herramientas, ¿no? Herramientas, por ejemplo, estas nuevas en términos de los escenarios remotos que utilizamos, como por ejemplo estas herramientas de las aplicaciones de comunicación. Tenemos herramientas digitales, como por ejemplo los sistemas de geometría dinámica, en particular el GeoGebra. El GeoGebra es el más popular porque es gratuito y todo el mundo lo puede bajar sin ningún costo. Y bueno, la pregunta aquí es las herramientas, miren, se han usado en todo el desarrollo de la matemática. Siempre han estado presentes las herramientas. Y no solamente juegan un papel fundamental en el desarrollo de la disciplina, sino que también en los métodos de cómo se desarrolla el contenido matemático y, por supuesto, en los resultados. Entonces, miren, brevemente voy aquí a dar aquí algunos ejemplos a nivel de ilustración. Se puede hablar un poco más con detalle sobre esto que quiero decir, esta relación entre la herramienta, los métodos y los resultados y la forma de trabajar los problemas matemáticos. Miren, por ejemplo, bueno, es clarísimo que las herramientas, miren, cuando hablo de herramientas, hablo no solamente de herramientas concretas, como por ejemplo regla y compás, perdón, el abacus, no solamente esas herramientas concretas, también hablo de herramientas abstractas, como por ejemplo el sistema cartesiano. El sistema cartesiano es una herramienta importante para representar y trabajar los objetos matemáticos. Entonces, en la historia hay rastros de que las herramientas han incidido en el tipo de matemáticas que se han desarrollado y han dejado una huella importante. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar a que esta parte que estamos viviendo ahora de las herramientas digitales son también herramientas que están dejando huella en la forma en cómo el estudiante comprende los conceptos matemáticos o resuelve problemas, ¿no? Esa es básicamente la idea. O sea, bueno, en toda la historia la escritura es una herramienta, ¿no? que de alguna manera aumenta la capacidad cognitiva del individuo, ¿no? O sea, no es lo mismo memorizarse todo para hablar de algún evento, algún fenómeno, que tener un registro escrito, ¿no? Esto ya aumenta la capacidad de la memoria y de los resultados, ¿no? Los cálculos, ¿no? El uso de la regla de cálculo, etcétera, ¿no? Las operaciones, las representaciones, etcétera. Es un tema fundamental, ¿no? Y solamente para darles así un rápido recorrido, por ejemplo, con los babilonios. Con los babilonios hay rastro del tipo de matemáticas que desarrollaban, que básicamente era una matemática que destacaba mucho la parte empírica. O sea, analizaban el comportamiento de los números, de las figuras, y con base en ese análisis planteaban relaciones matemáticas, ¿no? Pero eran así como empíricas, como experimentales, pues. Y bueno, por ejemplo, herramientas importantes para trazar estos resultados son las tablas de Babilonia, las tablas babilónicas. Ahí podemos encontrar rastros del pensamiento matemático de esa época, ¿verdad? Que generalmente incluye muchos temas de aritmética, geometría y solución de ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cambiamos un poquito, nos vamos un poquito en la historia y vemos a los griegos. Entonces, los griegos se destaca, por ejemplo, el uso de la regla y el compás como herramientas. Y hacen todos los tratados de geometría, ¿no? Con regla y compás. Y de hecho, una herramienta importantísima que hasta en la actualidad tenemos es el método axiomático, que de alguna manera se conecta con el trabajo de Euclides, ¿no? Entonces, es esa relación, herramientas, formas de trabajo y resultados matemáticos, ¿no?
Esa es una parte fundamental. Lo que decía yo hace rato, con Descartes, pues también, ¿no? Tenemos el desarrollo del sistema cartesiano, el estudio de los problemas geométricos a través del álgebra, ¿no? Del sistema cartesiano. Es una parte importante que, de hecho, por lo que estudiamos aquí en el bachillerato, por ejemplo, a nivel de geometría analítica, pues tiene su relación con esta herramienta poderosa que es el sistema cartesiano. Y bueno, ¿qué tenemos ahora? Bueno, ahora tenemos tecnologías digitales, y que, bueno, esas tecnologías, como mencioné yo hace rato, no solamente están transformando las formas de interactuar, de resolver problemas cotidianos, sino que también ya están incidiendo en cómo trabajamos los problemas matemáticos. Entonces, yo creo que es tiempo ya de ponerle atención a ese pensamiento que se está construyendo o se puede construir con el uso de estas herramientas importantes. Si hay alguna pregunta en el desarrollo de la plática, solamente pongan la manita ahí y los atendemos. Aunque al final va a haber preguntas, ¿no? Pero si hay alguna duda y eso, con gusto las... Entonces, miren, la pregunta es esa, ¿no? Cuando uno habla de marcos conceptuales, otros hablan de marcos teóricos y eso. Bueno, miren, marcos conceptuales para nosotros no va a ser más estos intentos de explicar cómo el individuo, el joven, el estudiante o el profesor de matemáticas construye ese conocimiento matemático. O sea, ahí hay una narración, ¿no? Basada en ciertos trabajos, ciertos estudios de cómo el individuo resuelve problemas, cómo comprende un concepto matemático. Eso es básicamente detrás de la idea de los marcos conceptuales. Entonces, miren, hablando de resolución de problemas, hay como trabajos así fundamentales para entender y darle un marco a la resolución de problemas. Entonces voy aquí a mencionar algunos. Si les interesa, pues yo tengo algunas publicaciones en ese sentido y ahí pueden profundizar, ¿no? Pero básicamente voy a dar aquí un panorama amplio sobre esto de los marcos conceptuales. Miren, un trabajo fundamental que es como la piedra angular cuando uno habla de la resolución de problemas, es el trabajo de Polya. Bueno, yo creo que en general, en el ámbito de la matemática, de la educación matemática, pues el trabajo de Polya es un trabajo obligado, ¿no? En términos de una lectura. Hay un libro que publica en 1945 que se llama How to Solve It. Es el título en inglés cuando se publicó en 1945 y que en español Trillas lo traduce como cómo plantear y resolver problemas. Ese es básicamente el trabajo de Polya. El trabajo de Polya lo que hace Polya, bueno, Polya era un matemático notable que además le interesó la parte esta de la formación de los profesores, de los estudiantes en matemáticas y todo eso. Entonces era alguien que tenía muchas cualidades, aparte de un matemático distinguido que dominaba muchas áreas de trabajo, también le interesó esta parte del aprendizaje, de la enseñanza de la matemática. Entonces, el trabajo de Polya básicamente en este contexto, en ese sentido, describe su propia experiencia de cómo él resolvía los problemas de matemáticas, incluso planteaba los problemas de matemáticas. Y habla de un modelo ahí que es muy popular cuando uno habla de resolución de problemas, que básicamente identifica algunas fases importantes cuando uno enfrenta un problema o un concepto, ¿no? Comprender un concepto es un problema a resolver. Y habla de la parte esta de la importancia del entendimiento del enunciado del problema, habla del planteamiento de un plan de solución, el proceso de llevar a cabo ese plan de solución, y luego habla de una visión retrospectiva, ¿no? De preguntarse cómo resolvió el problema, qué estrategias fueron importantes, incluso aquí en esta parte es cómo extender los problemas, que se relaciona con la parte que mencioné al principio de esto sobre la formulación de nuevos problemas, básicamente. Y luego también introduce otro elemento fundamental cuando uno habla de resolución de problemas, y es la parte esta de las heurísticas.
Las heurísticas son métodos que ayudan a tratar de resolver. Cuando uno tiene un problema y se encuentra una dificultad, hay una serie de heurísticas que uno puede activar. Y esas heurísticas son una parte importante para avanzar, para cambiar de método de solución, para incluso seleccionar algún método de trabajo, ¿no? Entonces se llaman las heurísticas. Ese es básicamente el trabajo de Polya, ¿no? que es una piedra fundamental cuando uno habla de la resolución de problemas. Después, a ver, aquí algo pasó. Ahí viene. El trabajo de Alan Schoenfeld. Mire, Alan Schoenfeld es un matemático que después hace educación matemática. Él es profesor en la Universidad de California en Berkeley. Y la diferencia entre el trabajo de Schoenfeld y el trabajo de Polya es que, bueno, Polya, como mencioné hace rato, básicamente lo que escribe en ese libro es responder a la pregunta esta de cómo yo, como matemático, resuelvo los problemas. Y trata más o menos de caracterizar esa forma de trabajo, ¿no? Schoenfeld toma como base el trabajo de Polya y lanza un programa de investigación con el objetivo de tratar de ayudar a los jóvenes a comprender y a resolver problemas matemáticos. Entonces, el trabajo de Schoenfeld ya hay una metodología propia de la educación matemática. O sea, observa, diseña problemas, los lleva a la práctica en un curso que él da en la Universidad de California y recoge información, recoge datos, analiza ya todos los datos. Entonces, con todo este programa de investigación, él llega a concluir de que para comprender cómo se comporta un joven o un matemático cuando resuelve problemas, hay que atender a 4 dimensiones importantes. Uno le llama los recursos básicos. Mira, los recursos básicos por ejemplo, si uno tiene un problema que involucre, no sé, las raíces de un polinomio, los recursos básicos podrían ser, por ejemplo, bueno, ¿qué es una raíz de un polinomio? Métodos para sacar raíces. Esos son los recursos básicos. O sea, todo lo fundamental para poder entender el problema. Ese es uno de los elementos importantes. La otra parte, la otra dimensión, son las estrategias que utiliza. Y aquí destaca 2 tipos de estrategias. Las heurísticas, que son las de Polya, estas que ayudan a avanzar en el problema. Y las otras son las estrategias que le llaman de monitoreo. De monitoreo que básicamente, o control del proceso de resolver problemas. O sea, él lo que dice Alan Schoenfeld es de que en general el estudiante carece de estas estrategias. O sea, a veces cuando se enfrenta a un problema, se queda en la fase esa de exploración y nunca sale de ahí y no se plantea de que hay veces que hay que regresar, hay que cambiar de estrategia, hay que repensar el problema, hay que regresarse si realmente se ha entendido. Como que esas estrategias no las ha desarrollado el joven. Incluso cuando contrasta el proceso que usa un experto, un matemático con los estudiantes, ahí está la diferencia en la parte esta de monitoreo, o la parte esta, en la literatura se conoce como la parte metacognitiva. Y el otro elemento importante que menciona Schoenfeld son las creencias. O sea, el joven en su experiencia, en el estudio de la disciplina, pues va generando creencias de qué es la matemática, qué es resolución de problemas y todo eso. Entonces dice que eso permea la forma en cómo actúa cuando resuelve los problemas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En bachillerato es muy común dar esta idea de que cuando uno estudia matemáticas es importante la aplicación de fórmulas. Entonces el estudiante siempre anda a buscar una fórmula que aplicar todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque sus experiencias así lo han llevado, ¿no? A creer que la matemática es eso, ¿no? Entonces cuando uno cambia las reglas del juego y ya no es la fórmula, es comprender, es plantearse interrogantes, es buscar, pues como que eso no va de acuerdo a lo que él pensaba de la matemática, ¿no? Y ahí es donde se generan obstáculos para la comprensión y para la resolución de los problemas, ¿no? Entonces el trabajo de Alan Schoenfeld, también hay mucha literatura en ese sentido, ¿no? Del trabajo de Alan Schoenfeld. Miren,
como decía, la tecnología pues no es así reciente ahora que nos vimos en la necesidad a partir del confinamiento, ¿no? O sea, ya antes la tecnología jugaba un papel importante en la representación de los problemas, ¿no? Perdón. Hay un marco que propone estos dos autores, Kohler y Mishra, donde dicen que la tecnología, en cierta medida, incide directamente en la forma en cómo se trabajan los contenidos matemáticos. Y que por ejemplo, el profesor debe conocer estas rutas distintas que la tecnología ofrece cuando uno estudia los conceptos matemáticos. Entonces, básicamente lo que dice es de que la parte del contenido propio de la disciplina, cuando uno piensa en las tecnologías, la ruta para llevarlo a los escenarios de aprendizaje cambia si no se usa tecnología. Entonces, es una componente importante. Y también eso afecta pues, la parte esta de los caminos diseñar los caminos para que el estudiante aprenda, o sea, la pedagogía. Entonces, la tecnología incide en los dos, en el contenido y en la forma de cómo estructurar un ambiente de aprendizaje, ¿no? Entonces, es una parte importante. Y bueno, esto pues, ha sido un tema importante, ¿no? Por ejemplo, este artículo ya es post-confinamiento, es del 2022, y habla de la tecnología, la relevancia, la importancia de la tecnología en esto del aprendizaje de las matemáticas, ¿no? Y aquí identifica 3 elementos importantes. Miren, Ruthven es un colega inglés que ha trabajado mucho con el uso antes de las calculadoras. Fue uno de los que iniciaron de manera amplia en Reino Unido el uso de las calculadoras en la enseñanza de la matemática. Y bueno, habla de la parte ergonómica. La parte ergonómica es cómo se diseña la tecnología, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí en el GeoGebra, por decir algo, pues hay un diseño, ¿no? Que incluye los menús que hay que activar, la forma de hacerlo y todo eso. Bueno, eso incide en cómo uno piensa en acceder a estas herramientas. Entonces, afecta la decisión de cómo usarlo. Es una parte importantísima entre el usuario y la herramienta. Entonces, es otro componente importante, pues. O sea, no es solamente llevar la herramienta, sino ya pensar, por ejemplo, cuáles son las rutas importantes para que el joven se apropie de la herramienta y la transforme en un instrumento para resolver problemas o para comprender conceptos matemáticos. Entonces, ahí hay otro elemento fundamental, el proceso de apropiación de la herramienta, ¿no? Bueno, y la parte esta que le llama aquí, con ese término medio la parte epistémica, que básicamente es qué tipo de matemáticas estamos haciendo ahora con la herramienta, ¿no? Por ejemplo, la matemática empírica de los babilonios tenía ciertas características. La de los griegos comentaba la parte esta de la parte formal. Bueno, ¿qué tipo de matemática estamos ahora construyendo con el uso de estas herramientas digitales, ¿no? Y bueno, la parte esta del sujeto, cuando interactúa con la herramienta, ¿no? ¿Cómo se está apropiando? ¿Cuál es este proceso de apropiación de las herramientas, ¿no? Mi opinión es de que lo que tenemos ahora, en términos de desarrollos, se queda corto con todo lo que pasó en el confinamiento. O sea, es importante como que reconstruir estos marcos y explicar cómo el joven ahora puede construir este conocimiento matemático, estas competencias de resolución de problemas, con o a partir del uso sistemático de diferentes tipos de herramientas. Cuando digo diferentes, pues hablo de estas como esta del Zoom que tenemos aquí, hablo como el GeoGebra, hablo como los desarrollos digitales que tenemos disponibles, por ejemplo, la wiki, por decir algo. ¿Cómo usar la wiki? O usar otras plataformas, como por ejemplo, seguramente que ustedes han escuchado el Khan Academy. El Khan Academy es una herramienta que los jóvenes la están utilizando independientemente de que el profesor la recomiende o no. Entonces yo creo que ya es tiempo de decir, bueno, ¿qué ofrece la herramienta para los objetivos que nosotros estamos planteando sobre el aprendizaje de la matemática? Entonces yo creo que son elementos que ya es importante llevarlos a la discusión de manera ya más sistemática. Bueno, miren, en todo este panorama,
yo creo que conviene plantearse la pregunta, ¿y cuál es lo relevante? ¿Cuál es lo importante? Miren, el tiempo me está comiendo, me voy a ir más rápido, pero volveré a las preguntas. Tengo entendido que tengo hasta la media, ¿no? Hasta la 1:30, ¿no? Bueno, miren, ¿qué es lo fundamental? Cuando uno habla de las herramientas, cuando habla de resolución de problemas, cuando habla de promover un tipo de material, etcétera, ¿no? Miren, un elemento fundamental es guiar a los estudiantes para que desarrollen un espíritu inquisitivo en toda la fase de comprender un concepto matemático o de resolver problemas. O sea, esto traducido es que el estudiante sea preguntón. O sea, hay que fomentar que el estudiante se plantee interrogantes. Entonces, las matemáticas no es más que eso, es tratar de resolver o elucidar dilemas. Por ejemplo, cuando uno quiere definir algo, pues la idea es cómo caracterizar el comportamiento de los objetos, cómo llevarlos a un lenguaje y todo eso. O sea, básicamente, constantemente el joven está planteándose o debe plantearse interrogantes de cómo dilucidar estos temas cuando uno estudia matemáticas. Entonces, la parte esta de preguntar es una parte fundamental que hay que promover en el desarrollo del pensamiento matemático. Esa es una parte importante. Miren, bueno, pues ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es el punto de partida? Pues son los problemas. Ahora, no necesariamente un problema hay que reducirlo a aquellos problemas que nos encontramos en los libros de texto, los que plantea el profesor o los que encontramos en Internet. Yo creo que también hay que plantearse como problema, por ejemplo, el que el estudiante comprenda un concepto. Por ejemplo, aprender el concepto de derivada. Ese es un problema. ¿Cuál es la ruta que tenemos que plantear? ¿Cuáles son las preguntas importantes cuando uno quiere aprender el concepto de derivada? Ese es un problema como tal. Entonces, va más allá de identificar solamente aquellos ejercicios que aparecen en los libros de texto como problemas, aunque también son importantes. Por ejemplo, de la parte que nosotros hemos trabajado aquí es de que tratamos de que el estudiante, por ejemplo, cuando son problemas de rutina, estos que aparecen en los libros de texto, la tarea es cómo transformar esos problemas en actividades interesantes, que vayan más allá de la aplicación rutinaria de un procedimiento. Entonces, es una parte fundamental, esto de cómo trabajar ahora los problemas, ¿no? Y ahí está, de alguna manera, incluido esta parte de la formulación de nuevos problemas, ¿no? Miren, otra parte interesante, que generalmente eso no se promueve en los ambientes de enseñanza, es que el estudiante cuando se enfrente a un problema siempre busque diferentes maneras de cómo representarlo y cómo resolverlo. O sea, esto de buscar diferentes caminos de cómo resolverlo implica que eventualmente tenga la oportunidad de contrastar los conceptos que se utilizan para resolver los problemas. Por ejemplo, si uno usa un acercamiento cuantitativo a partir calcular los atributos, por ejemplo, de área, perímetro y todo eso con números, bueno, ¿eso cómo se distingue cuando se lleva a un acercamiento simbólico? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos acercamientos? Entonces, siempre es importante que el joven tenga la oportunidad de pensar diferentes formas de cómo resolver un problema. Esto es fundamental cuando uno desarrolla el pensamiento matemático. Y, bueno, un elemento importante es que, miren, aprender matemáticas y resolver el problema es un proceso que se va desarrollando. O sea, no va a ser de la noche a la mañana cuando el joven de pronto ya vemos que ya tiene un pensamiento robusto de cómo resolver los problemas, una forma ya muy definida sobre cómo comprender conceptos. O sea, es un proceso constante que hay que estar refinando. Y mire, por ejemplo, aquí hay un tema interesante en el sentido de que se abre este espacio externo al presencial, donde el estudiante puede continúa buscando, continúa dialogando con sus pares, dialogando con sus profesores. O sea, no se termina en los espacios estos cerrados que se definían antes
Miren, voy a dar un ejemplo así rápido, sobre el tipo de problemas que estamos pensando, ¿no? Miren, por ejemplo, pongo aquí un dibujito donde, bueno, hay esto que está ahí en la pantalla. Y una pregunta aquí podría hacerse a los estudiantes, puede ser de secundaria o puede ser de bachillerato, es ¿qué ve el joven cuando ve esta ilustración? Por supuesto que aquí hay demasiadas preguntas que puede plantearse, ¿no? Desde el color, desde los números que están ahí, desde las llaves, desde el agua, o sea, hay mucha información. O sea, la idea es, si estamos en un curso de matemáticas, estamos en un ambiente que promueve la matemática, ¿cómo puede pensar en términos matemáticos algo relacionado con esta ilustración, ¿no? Por ejemplo, podría pensar el volumen de las cubetas que están ahí, podría pensar cuánto tiempo tarda en llenarse las cubetas, etcétera, ¿no? Ya son preguntas un poco dirigidas a activar recursos matemáticos, ¿no? Bueno, miren, este problema, pues, una posibilidad de muchas, y la idea es esa, es de que el estudiante, a eso me refería cuando decía esta parte inquisitiva, de que ir de alguna manera llevando ese pensamiento inquisitivo al planteamiento de preguntas interesantes que se puede responder a través de la activación de recursos matemáticos. Mire, por ejemplo, aquí, pues, ese es un problema típico, tradicional, que aparece en el tema de álgebra a nivel bachillerato, ¿no? Incluso a nivel secundaria. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, una cubeta que se llena con agua al abrir una llave, por los datos que están ahí, 1 en 4 horas, y la misma cubeta se llena en 6 horas. Por ejemplo, se puede plantear esto: ¿cuánto tiempo tardaría en llenar la misma cubeta si se abren las llaves al mismo tiempo? Esa es una pregunta. No quiero decir que sea la única. O sea, puede haber, y hay que darle sentido a esto, que el estudiante vea de que puede participar en este proceso de plantear preguntas, ¿no? Ahora miren, bueno, este problema, ustedes ya lo conocen, seguramente han resuelto muchos tipos de problemas. No me voy a ir a la parte algebraica así rápidamente, me voy a ir a la parte esta de las herramientas. Y esa es la parte que yo creo que en mi opinión, podría ser interesante. Miren, aquí estoy accediendo a otras herramientas, ¿no? Si aquí en la foto vean la pintura esta que está aquí, hay un sistema cartesiano y empiezo aquí a tener algunos números, ¿no? Incluso aquí hay una gráfica, ¿no? Que ustedes se pueden plantear, bueno, ¿eso qué es? ¿No? Bueno, miren, esto es un acercamiento basado en la tecnología, basado en el software de geometría dinámica, ¿no? Entonces, miren, se los voy a explicar así rápidamente aquí. Es una forma de razonar con la herramienta. Entonces, miren, por ejemplo, aquí. Bueno, si ven, bueno, este es el sistema cartesiano. La gráfica está a la izquierda, el sistema cartesiano. Abajo pongo el tiempo, o sea, las horas estas de llenado. Y arriba no pongo... No se ve, profesor. ¿No se ve? Perdón. No. A ver, qué bueno que me dicen esto, porque yo creo que tengo que volver a... Se le ve una página gris. Ahorita lo arreglamos. Tal vez dejar de compartir y luego volver a compartir. Sí, es lo que voy a hacer. Gracias, doctor. Sí, ahorita lo arreglamos. Sí, es que el tema fue que no compartí con con todo el escritorio. Ajá, exactamente. Eso fue. Entonces compartimos y vuelvo a compartir. Y ahora sí voy a compartir con todo el escritorio. Ahora sí me ven, ¿no? Sí, ya se ve. Sí, ya. Pero se ve muy chiquito. Ahora a ver, aquí está. Voy a... Sí están viendo ya la gráfica, ¿no? Sí, ya se ve. Sí, ya se ve. Sí, maestro. Pero se ve muy pequeñita. Bueno, ahorita la aumentamos.
¿Se ve muy pequeña todavía? Sí, Sí, todavía. A ver, vamos a ponerle aquí para que se vea más. Ahora sí, ahora ¿no? sí se ven bien. Ahora sí. Ok, acuérdense que había dos cubetas. Había una llave que llenaba la cubeta uno en 4 horas y había otra llave que llenaba la cubeta en 6 horas, ¿no? Y la pregunta que nos planteamos es si abrimos las llaves al mismo tiempo, ¿en cuánto tiempo se llena la cubeta, ¿no? Entonces, miren, aquí está un sistema cartesiano. En el sistema cartesiano, bueno, aquí en el eje X voy a poner el tiempo. Entonces aquí está, por ejemplo, el punto B está en 4 horas y el otro está en 6 horas, que se acuerdan eran los datos del llenado de la primera y la segunda cubeta, ¿no? ¿Se acuerdan de eso, no? Bueno, aquí está. Y luego acá arriba, en el eje Y, voy a poner el volumen de la cubeta, o sea, la cantidad de litros, vamos a ponerle aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí le puse 5 litros. Ese no era un dato dado. Le puedo poner cualquier número, 5 litros. Entonces, por ejemplo, en el punto B, me voy al punto E, que está en la intersección de este. ¿Sí me están siguiendo? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, lo estamos viendo. Este punto que estoy señalando aquí, el E, tiene de coordenadas 4, 5, que quiere decir que en 4 horas se llena la cubeta que tiene 5 5 litros. Lo mismo con el otro, ¿no? En este punto F, es 6, no sé si fueron 6 horas y son 5 litros, que es la capacidad del tanque. ¿De acuerdo? Ese es el dato, los datos del problema. Hasta ahí, los datos del problema. Miren, ahora voy a construir otro elemento. Este elemento es un elemento móvil. Y, por ejemplo, miren, genera el punto H acá. Y, por ejemplo, aquí quiere decir que en 2 horas, punto 66, se llena aquí, en el punto ¿no? Se llena. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo conecto estos datos con este punto móvil que estoy aquí moviendo? Bueno, miren, se va a mover con las pendientes. O sea, la pendiente de esta primera, del M1 que está aquí, representa la velocidad de llenado de la cubeta, de la primera cubeta, o sea, en 4 horas, ¿no? Se llena, ¿no? Esa es la velocidad, y también esta. O sea, básicamente es una razón, y esa es la pendiente. Entonces, si yo quiero resolver el problema donde abra las 2 llaves, quiere decir que me voy a ir a la suma de las pendientes. Y la suma de las pendientes, lo sumo, saco la pendiente de esta, saco la pendiente de la segunda y la sumo, es 2.08. Entonces, para resolver el problema, lo único que tengo que hacer es buscar una posición para el punto G donde la pendiente, que es la segunda coordenada, sea 2.08. 2.08, ¿no? Y por aquí debe de andar. A ver, aquí es el tiempo, 2.5. Estoy moviendo el punto ¿No es un poquitito más a la derecha? ¿Perdón? ¿No es un poquitito más a la derecha? Sí, es lo que estoy haciendo. Lo que pasa es que ahí está. Sí me están siguiendo, ¿no? Sí, sí. Sí. Ya casi, ya casi. Bueno, aquí básicamente es esto, ¿no? Es 2.08. Aquí, a veces por la interferencia de la aplicación y bueno, por ahí debe estar el rango. Pero miren, la idea es eso, pues. Es muy intuitivo aquí la solución. O sea, no se involucra un modelo algebraico. Simplemente voy a encontrar aquí, moviendo esto, donde la pendiente esta M3 da 2.08. Ese es el resultado. Ahora, miren, si se observan la gráfica que está acá, en la otra, el otro lado de la pantalla, la gráfica roja,
Miren, aquí me pregunto sobre cómo cambia la pendiente del segmento AH, que es el que ando trabajando, ¿no? Entonces, miren, aquí lo que hago es, defino este punto es el tiempo y luego el valor de la pendiente, acá. Y, y bueno, me da esta gráfica que es una hipérbola. Entonces, básicamente aquí yo puedo trazar aquí, por ejemplo, el lugar geométrico de ese punto, y es esto que me está acá, que me está aquí. Es un acercamiento visual del tema, ¿no? Es cuando el valor de la pendiente sea 2.08, ¿no? Y es ahí la solución del problema. Es totalmente intuitivo, ¿no? Y miren, y después, si yo quiero plantear el modelo algebraico, lo único que tengo que hacer es AG, le llamo X, aquí está. Y la pendiente de esto es 5 que es el total, entre X. Y esto es igual a la suma de estas dos pendientes, ¿no? Que es esta que es 5 sobre 4 más 5 sobre 6. Y ese es el modelo algebraico. Generalmente ese es el modelo que trabajan los estudiantes, pero detrás de estas ideas hay estas ideas conceptuales que el estudiante no visualiza para resolver el problema. Entonces, miren, aquí hay una forma de cómo atacar todo este tipo de problemas que se estudian en el álgebra. O sea, en lugar de rápidamente irse al modelo algebraico, podemos pensar en el modelo visual de los conceptos, trabajar las unidades, meter el sistema cartesiano. Esto es lo que de alguna manera nos da los elementos para repensar esta parte del conocimiento matemático con el uso de la herramienta, en este caso con el uso de GeoGebra, ¿no? Bueno, voy a regresar a la otra parte. Aquí. Ok, vamos a ver, voy a regresar a la presentación, perdón. Ahí está. Miren, aquí incluso hay otro modelo que también, miren, este modelo, en lugar de fijarme en las pendientes, B y G son exactamente lo mismo sí me están viendo, ¿verdad? Sí, sí se Sí, ve. lo vemos. Se ve. Ok. Sí. Miren, ahora, en lugar de... A ver, aquí, permítanme. Miren, en lugar a ver, es que aquí no estoy activando el modelo dinámico. Miren, es el mismo modelo. Lo que pasa es que aquí, en lugar de enfocar a las pendientes, este punto F que voy a mover ahora, lo trazo en términos de lo que llena las llaves en este momento. Miren, por ejemplo, aquí, la distancia que hay de F a I es lo que llena la primera llave de 4 horas. Y luego de F a E es lo que llena la segunda llave. Y la suma llega hasta acá, hasta Fn. Lo único que tengo que hacer es cuando se llena totalmente el tanque. Y ahí está, más o menos. Ahí está. En ese caso son 10 litros la capacidad, que de hecho puede ser cualquier número. Y aquí es, cuando es 2.4, se llena el tanque. Y esa es la solución del problema. Es 10, ¿no? Básicamente. Entonces, es otro acercamiento también visual hacia el problema, en términos de los conceptos involucrados en el enunciado del problema, ¿no? A ver, vamos a regresar al a ver, aquí voy a cerrar este. Ya me... A ver.
Bueno, esos son los modelos dinámicos. Entonces, mire, me pregunto, bueno, ¿cuál es el tema importante? Lo que decía yo, un elemento fundamental son los materiales asociados con esto, ¿no? Con este panorama que les acabo de dar, así esta pintura rápida de la herramienta, los obstáculos en el rediseño de los ambientes, bueno, ¿qué tipo de materiales resultan importantes ahora? Mire, aquí menciono lo que puede incluir un material que tome en cuenta toda esta experiencia acumulada durante la pandemia. Entonces, mire, el material que vamos a estar pensando va a incluir un cuestionario inicial dirigido a los estudiantes. Esto más o menos para diagnosticar qué recursos tienen, siguiendo el trabajo de Schoenfeld, qué recursos importantes tienen relacionados con el tema que vamos a trabajar. Por ejemplo, si fuera esto de los problemas verbales o problemas de palabras como el que acabo de mencionar, bueno, los conceptos alrededor de eso. ¿Qué sabe de estos conceptos, no? Por ejemplo, aquí un concepto importante fue el concepto de pendiente, de razón. ¿Qué sabe sobre eso, no? Entonces hay un cuestionario inicial. Mire, aquí es posible en esos materiales introducir videos sobre explicaciones de conceptos, sobre cómo resolver algunos problemas. Esto ya es posible meterlo en esos materiales. Problemas resueltos para que el estudiante tenga una idea ahora cuando le pedimos que resuelva un problema, qué es lo que tiene que reportar, qué es lo que tiene que atender en ese sentido, ¿no? Constantemente les vamos a dar algunos cuestionarios de reflexión en estos materiales. Les vamos a dar enlaces externos, ¿no? Que los lleva a plataformas donde vamos a seleccionar algunas partes que resultan importantes en la comprensión de los conceptos. Y finalmente vamos a ver la parte esta de la autoevaluación. Bueno, miren, la idea es que en este material se manifieste esto que acabo de recalcar hace rato, ¿no? Siempre buscar diferentes maneras de cómo resolver los problemas. Y también esto de la construcción de estos modelos dinámicos. O sea, miren, la herramienta GeoGebra ya no debe ser opcional, como antes era. Debe ser parte de las herramientas que el estudiante debe de activar para representar y explorar los conceptos y los problemas. Esto ya, en mi opinión, debe ser parte de la cultura de los jóvenes, así como eventualmente se apropiaron de herramientas como, por ejemplo, la calculadora, antes, por ejemplo, esto del regla y el compás, del abacus. Ahora yo creo que hay que apropiarse de este tipo de herramientas, en particular de los sistemas de geometría dinámica, como GeoGebra. Bueno, esto ya debe ser de manera cotidiana, esto de las plataformas. ¿Qué plataformas? Esa es la parte que hay que discutir ahora. ¿Qué plataformas resultan importantes, ¿no? Miren, voy a dar así rápidamente un barrido de los materiales que estamos pensando. ¿Sí me ven? Sí, maestro. Sí, Sí, pantalla sí. no activa. Bueno, mire, aquí mire, de hecho es un material que desarrollamos con la UNICEF para estudiantes del bachillerato, algunos sistemas de bachillerato en el ámbito nacional. Y esto que acabo de escribir antes, tratamos más o menos de ponerlo aquí ya en práctica, ¿no? Yo sé que hay muchas cosas que resolver, en particular, por ejemplo, cómo el profesor debe integrar estos materiales en su práctica. Ese es un tema importante. Entonces, no estamos ahora pensando que el material debe sustituir al profesor. O sea, al contrario, tenemos que pensar estos materiales en términos de cómo expandir estas actividades que desarrolla en la enseñanza. Entonces, eso lo aclaro porque muchos piensan que a lo mejor ya el profesor va a dejar de existir con este tipo de materiales, ¿no? Entonces, miren, lo que les decía, un cuestionario inicial. Entonces, aquí les voy a dar, este es un curso de álgebra, de primero de bachillerato. Entonces, miren, por ejemplo, aquí hay una pregunta aquí a la izquierda, y aquí está, y bueno, aquí tiene que resolverlo, ¿no? Lo voy a resolver así rápidamente, no voy a hacerlo bien,
nada más para que ustedes se dan cuenta, aquí está la pregunta y acá están las posibles respuestas. Son cuestionarios que se dan, es como cuestionario diagnóstico. Aquí no, por ejemplo, aquí, o sea, esto es posible desatenerlo ya en una sola aplicación. Aquí. Entonces, miren, ¿a dónde yo quiero llegar? Quiero llegar de que aquí el estudiante se autoevalúa sobre sus conceptos, sobre los recursos que trae a la... bueno, son 20, entonces los voy a hacer rápidamente. A ver si me da, así, rápidamente. Y luego aquí ya cuando terminó, se envía. Y aquí hay una respuesta inmediata para el estudiante. Ahora, ¿qué hay aquí? Bueno, tenemos aquí algunos elementos de por dónde anda fallando el estudiante y guiarlo de cómo subsanar estas dificultades que tiene al resolver este cuestionario, los conceptos importantes que hay que resolver, por ejemplo, ¿no? Esa es la idea detrás de estos cuestionarios iniciales. ¿Qué Una más? duda. ¿Con Sí, qué software se hizo ese cuestionario? eso se puso con el software que provee Microsoft. Ah, gracias. Microsoft tiene un convenio con la UNICEF y de hecho parte del convenio fue usar esa plataforma de Microsoft. Entonces, pero bien, cuando yo decía que las instituciones no estaban listas, yo creo que eso le corresponde a las instituciones, crear este tipo de plataformas para que los profesores y los estudiantes de alguna manera tengan ese acceso así sin triangular, sin ir a otros lados, ¿no? Esa es parte, ¿no? Miren, ¿qué más? Miren, por ejemplo, hay videos. El curso de matemáticas te ofrece una guía y una oportunidad para que revises y amplíes las formas de razonar que resultan importantes durante el proceso de comprender y resolver problemas matemáticos. La idea es que desarrolles un plan táctico y estratégico. Bueno, miren, es otro potencial ahí que es interesante. O sea, en estos materiales ya no son los libros, las notas de clase, los libros que tenían los estudiantes. Esos son los libros del post-confinamiento. Son los materiales ya que ahora resultan importantes y atractivos, o pueden resultar atractivos para los estudiantes, ¿no? Mire, por ejemplo, aquí hay un problema resuelto. Vamos a ver, sí, rápidamente. Es un problema simple. Miren, el curso inicia con una introducción a los números, esto del pensamiento numérico. Y bueno, son problemas elementales, pero que con las preguntas se van transformando en actividades interesantes. Entonces, por ejemplo, aquí el problema es simple, dice, en un festejo de la escuela, 30 niños se encuentran en la fila para subirse a la rueda de la fortuna. La rueda cuenta con 7 canastillas y cada una de ellas tiene espacio para 4 niños. Luis y José están en el lugar 17 y 18 de la fila. La pregunta es si estarán juntos, si se sentarán juntos en la misma canastilla, ¿no? Es un problema simple que de hecho es de primaria, pero la forma en que lo trabajamos, y eso que decía yo hace rato, de buscar diferentes maneras de cómo representarlo, pues nos llevan a actividades muy interesantes sobre números, sobre división, sobre uso de tablas, heurísticas, etc. Y esa es la idea. O sea, que el estudiante no vea esa rigidez cuando habla de resolver los problemas, sino que vea este panorama amplio. Y de alguna manera eso es lo que se intenta aquí, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí hay algunas preguntas asociadas con los elementos del problema, ¿no? La representación del problema, qué significa eso de las canastillas, o sea, encontrarle sentido al problema, ¿no? Una serie de interrogantes. Eso es el método inquisitivo que hay que promover, ¿no? Que más viene la parte esta pictórica, ¿no? O sea, trabajarlo, ¿no? Como eso que se trabaja en el kinder, en la primaria, pues regresarlo otra vez, que es una herramienta importante, ¿no? Con representaciones así, en este caso, de dibujitos, cómo se podría resolver el problema, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, ya cómo sistematizar la información, el uso de una tabla. O sea, ¿qué pasa ahí? Si la primera canastilla, ¿cuáles son los estudiantes? Búsqueda de patrones, ahí están los patrones. La división es otro elemento importante. ¿Qué pasa con los elementos de la división? La interpretación de los elementos de la división. Y hasta finalmente llegar al caso general. O sea, olvídate de que estén el 17 y el 18. ¿Qué pasa si están en N?
y N+1, cómo resolver el problema, ¿no? Y esa es básicamente una de las ideas fundamentales en la resolución de los problemas, ¿no? Bueno, hay un análisis después de todo esto, cuando yo decía contrastar las diferentes maneras de cómo resolver el problema. ¿Qué pasa con la tabla? ¿Qué información relevante nos da? ¿Qué pasa con la división, ¿no? ¿Por qué es importante pensar en la división? Con los elementos, el residuo, el cociente, ¿no? El dividendo. ¿Qué pasa con esos elementos cuando uno lo asocia con el problema, ¿no? Diferentes caminos de cómo resolverlo. Y aquí hay un resumen. No voy a, simplemente quiero darles el panorama del potencial que tenemos ahora, ¿no? Y miren, incluso hay unos enlaces que nos llevan. Esos enlaces son traídos de plataformas que son libres en Internet. Son plataformas. Entonces aquí ya, bueno, por ejemplo, aquí una parte importante es el concepto de división de múltiplos. Entonces aquí hay información relacionada con los temas. Entonces ya traemos esa información que le ayuda al estudiante a comprender los conceptos que de alguna manera son importantes en la resolución del problema. Bueno, aquí hay otro problema también. Este es un problema. Estamos con el sentido numérico todavía aquí. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, la esperanza de vida en México es de 76 años. La esperanza de vida representa una estimación sobre la cantidad de años que un recién nacido vivirá o se espera que viva. En general, el desarrollo económico del país, la educación, la alimentación y los sistemas... Bueno, miren, estos son como el contexto de los problemas. O sea, ya podemos abrir, ya no solamente esos enunciados que a veces eran aburridos para los jóvenes. O sea, esta información la sacamos de Internet y la llevamos a plantear un contexto más realista, que el estudiante vea que la problemática que resuelve es una problemática que incide en temas como, por ejemplo, de salud. Este problema, por ejemplo, es calcular el número de palpitaciones que tiene el corazón en el periodo de vida de un individuo. Y preguntas importantes, bueno, ¿cómo se determina el periodo por qué es importante, ¿no? Eso de los seguros, etcétera. Entonces, toda esa problemática se puede plasmar en un material. Ya no es el material así rígido, ahora se abre las posibilidades, ¿no? Bueno, ya casi estoy terminando. Bueno, esto es a grandes rasgos los elementos que ahora estamos tratando de poner así de manera conjunta y ofrecer ese espacio ahora que el estudiante puede trabajar para construir, para dialogar con sus pares, con sus profesores, etcétera. Y más o menos es el tema. Mire, bueno, esto al final, bueno, aquí hay todos los temas de álgebra, de estos problemas de verbales y todo aquí están abordados. Y bueno, al final el joven tiene un certificado como donde se le da pues, que terminó las actividades, se hace un análisis de lo que trabajó, aquí hay un seguimiento puntual, dónde están las fallas, se le da retroalimentación, etcétera. Y bueno, este es parte de los materiales. Hemos desarrollado los materiales para todos los cursos de bachillerato. O sea, desde álgebra, geometría euclidiana, trigonometría, geometría analítica, cálculo diferencial y probabilidad y estadística. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, pues ya está, la vida ya está resuelta, ¿no? O sea, si ya tenemos todos esos materiales, pues ya a ver ahora qué vamos a hacer. Pues yo creo que esa es la parte que hay que plantearse ahora. Con esta disponibilidad de este tipo de materiales, una primera tarea es bueno, cómo refinar estos materiales. Y bueno, ¿cuáles son los elementos importantes ahora para llevarlos a su práctica, a su implementación? Pero lo que quiero más o menos aquí dejar como mensaje es que nos ha movido el confinamiento y nos ha llevado a repensar esa práctica y a expandir el potencial que antes se veía en un ambiente confinado. Ahora abrimos, donde el estudiante ahora hay que darle más oportunidades, más herramientas. Y bueno, hay muchas cosas que resolver. Por ejemplo, el seguimiento de los... Aquí tenemos un intento a través de los quizzes, a través de los cuestionarios. Pero yo creo que debe haber más instrumentos, más finos para poder monitorear el trabajo de los estudiantes. Miren, hay más temas interesantes,
por ejemplo, cómo fomentar la parte esta del trabajo individual y el trabajo colectivo. La parte de cómo monitorear el proceso de aprendizaje. Yo creo que son de los temas que ahora hay que ir pensando. Pues mire, básicamente, esto era lo que les quería presentar. Son ideas que hemos estado trabajando y bueno, se me fue el tiempo. Pensé que lo podría hacer un poco menos tiempo, pero bueno, la idea es que estuvieran ustedes un panorama así amplio de por dónde estamos tratando de abordar el problema. Por mí no hay ningún problema, nos podemos quedar el tiempo para las preguntas. Si ustedes tienen tiempo y eso, pues podemos escuchar y responder alguna de las interrogantes que ustedes tengan. Aquí ya hay 2 manos levantadas. A ver, profesor Olivares. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Perdón que no abra mi cámara, tengo inestable el internet. Solamente, por favor, doctor, una inquietud. El problema de las cubetas está incompleto. 2.08 es una aproximación a la rapidez total de llenado. Cuando abrimos las 2 llaves, efectivamente, esa es la nueva rapidez. Pero dado que el problema nos está pidiendo el tiempo, todavía falta dividir el volumen, que son 5 litros, entre 2.08, para obtener 2.4 horas como respuesta correcta. Sí, es que mira, la abscisa del punto determina el tiempo. O sea, acuérdate que el sistema coordenado tiene en el eje X tiene el tiempo y arriba el volumen, la capacidad. Entonces, ya, de acuerdo. Sí, cuando uno mueve, básicamente estás pescando el tiempo. Ahora, el tiempo lo asocias con la suma de las pendientes. Entonces, la suma de las pendientes se asocia con la abscisa del punto B. Entonces, esa es la solución. De acuerdo, entonces, un segundo comentario. Precisamente quería decirle que no sé qué opine del hecho de que yo prefiero utilizar las fracciones en lugar de las fracciones comunes, no las fracciones decimales, para no confundirse con las aproximaciones. ¿Qué opina usted? Sí, mira, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Yo creo que aquí la herramienta no te trabaja o sea, te trabaja la expresión decimal asociada a la fracción. Entonces, pero mira, en el fondo, la idea es el concepto. O sea, la parte esta visual, o sea, mira, cuando uno le da la atención a la parte algebraica, en general el estudiante le pone atención a la parte mecánica. Y aquí tienes la oportunidad de decir, bueno, a ver, ¿qué quiere decir que, por ejemplo, la cubeta se llene en 4 horas? ¿Qué quiere decir? ¿No? ¿Qué pasaría en 2 horas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, esto lo puedes hacer aquí con la representación gráfica. Entonces, tienes una idea conceptual de lo que está pasando, del significado. Y eso yo creo que es más poderoso que irse rápidamente al modelo algebraico. Ahora, el modelo algebraico no se soslaya. Incluso la última parte es la parametrización de este fenómeno. Y eso es básicamente el modelo algebraico. Cuando yo dije, le pongamos una X aquí al punto del origen, al punto móvil, y calculemos la pendiente, eso es básicamente el modelo algebraico. O sea, cuando uno le dice al estudiante 1 sobre X es igual a 1 sobre A más 1 sobre B, donde son los datos del problema, básicamente es el modelo algebraico. Y aquí lo que tienes es, lo abres visualmente. Entonces tienes un referente importante. Y esa es, yo creo que la parte que nos permite este tipo de herramientas. Muy bien, muchas gracias. Sí, el reto es cómo conciliar estos dos acercamientos, ¿no? Pero entre más referentes tenga el estudiante, eso es la idea de aprender matemáticas, en el fondo. A ver, alguien más ahí. El profesor Méndez, profesor Roberto Méndez. Así. Buenas tardes, maestro, un gusto. A ver, un par de preguntas. Lo primero es que justamente usted mencionó que ya nos hemos llenado de una pléyade de softwares que parecen incidir, pero que ya por el contrario han devenido
en una cascada de que ya es imposible en realidad que tú te sepas todos, ¿no? ¿Usted cuál diría? Bueno, ya nos dijo uno, pero ¿cuál otras opciones recomendaría como fundamentales de software que usted dice, estos son los softwares que realmente se deberían de aplicar? Sí, Porque, mira, bueno, aquí quiero hacer una aclaración. Recordemos que teóricamente teníamos software muy, muy buenos por parte de la UNAM, como era MATLAB, como era Wolfram Alpha, pero yo creo que por las cuestiones de equipo que luego requieren y que hasta por la complejidad que luego tienen, como que han quedado muy soslayadas. sí, mira, bueno, mira, ya como que el término software ya no es tan aplicable, ¿eh? Ahora ya son como aplicaciones que incluyen un conjunto de herramientas. Mira, por ejemplo, ¿qué es el GeoGebra? El GeoGebra es una aplicación, es una herramienta que tiene varios comandos que uno puede activar, ¿no? O sea, eso rompe ya con la parte esta tradicional que antes guiaba el desarrollo de software, como tú lo mencionas. O sea, mire, aquí son herramientas para representar y pensar las cosas, ¿no? Ese es Ahora, ¿por qué es poderoso el GeoGebra? Vamos a ponerle GeoGebra, que es una familia, ¿eh? Es una familia que son los sistemas de geometría dinámica. ¿Por qué es poderoso? Miren, es poderoso porque le da movimiento a los objetos. Entonces ya no es la matemática estable, esta de que uno se imaginaba el concepto y no podía mover porque, pues, o sea, no había esa herramienta que te permitía, ¿no? Por ejemplo, aquí, cuando yo dije, a ver, voy a estudiar el movimiento de las pendientes, y me lleva a la parte esta de la hipérbola que aparecía ahí. Bueno, eso no lo podía yo hacer sin la herramienta. Entonces, eso lo que te hace es de que tu forma de interactuar, de pensar, se expande en términos de las preguntas. Por ejemplo, mira, antes pues, había que recorrer así toda la trayectoria desde matemáticas 1, álgebra, geometría euclidiana y geometría, después hasta llegar a los conceptos de geometría analítica. No es necesario ya hacer ese viaje. Uno puede empezar a estudiar los conceptos de geometría analítica, incluso de cálculo. O sea, finalmente hay un tema de variación ahí. Entonces, la herramienta te permite estudiar esto. Entonces, esos son los movimientos importantes ahora en términos de cómo comprender los conceptos, cómo representar los problemas. Y yo creo que ese es, el aporte es asociado. Ahora, es importantísimo que, por ejemplo, los profesores participen en este proceso de la selección de las herramientas, de las aplicaciones. Entonces, por ejemplo, yo aquí hice mención de que aquí hay unos enlaces que nos llevan. Mire, tuvimos que purificar todo eso. O sea, si uno le dice, pues váyanse a Khan Academy, cada academia es un mundo. Pero lo podemos ir restringiendo y decir, miren, para estudiar los temas asociados, por ejemplo, con los problemas verbales, aquí están la parte del Khan Academy que resulta importante. Y les presentas 2 o 3 videos cortos donde se discute la problemática, los conceptos. Y con eso los acotas. Yo creo que esa es la parte importante por parte del profesor, que ya hay que empezar a plantear. Entonces, ¿qué resulta relevante, por ejemplo, de la wiki? La wiki tiene información muy interesante, muy interesante. Entonces, el papel del profesor ahora es eso, cómo seleccionar en ese mundo de desarrollos lo que interesa para nosotros. Y bueno, yo creo que esa es la parte que nos corresponde ahora. O sea, como decía yo, mire, la idea incluso detrás de este tipo de materiales que desarrollamos era para ayudarle a los jóvenes que de alguna manera habían reprobado los cursos del bachillerato. O sea, era como una plataforma remedial. La estamos haciendo crecer y pensamos de que debe ser un material así abierto para todo estudiante que quiera o que esté cursando el bachillerato. Y bueno, aquí definitivamente los profesores juegan una parte importante.
Pati. Gracias. Bueno, pues doctor, muchas gracias por compartirnos todo esto. Y bueno, yo le quería hacer dos preguntas. La primera es si tenemos acceso a ver ese material que nos mostró, si podríamos verlo con mayor detenimiento. Y la segunda es, bueno, ahora que nosotros vamos a regresar a un ambiente ya presencial, ¿cómo nos recomienda usar lo que ya aprendimos de un ambiente virtual, ahora combinarlo, ¿no? En nuestras clases? Este mismo material que usted hizo, ¿cómo lo trabajaría ya en un ambiente presencial? Sí, mire, la primera pregunta. Bueno, yo ando tratando de lograr de que esto sea un material libre para todo el mundo, ¿no? Incluso, o sea, alguien de otro lugar que quiera hacerlo, pues o sea, yo soy de esa idea, que debe ser un material libre. Por ahora, la UNICEF tiene un candado, y bueno, yo entro porque soy el que lo diseñó y tengo el passport y todo eso, ¿no? Yo pienso que un camino podría ser que la institución hablara con la dirección del UNICEF y que ahí les abriera la puerta. Eso podría ser un camino. Yo ando buscando la manera. Cuando esto sea libre, pues yo les mandaré un correo ahí a Manuel Falcone y decirles, miren, ya está abierto y el que quiera es libre. Pero yo creo que sería interesante que no sé, la directora de las prepas o del CCH o el director general del CCH y eso, le planteara a UNICEF eso. Ahora, ¿cómo usar estos materiales? Pues miren, aquí hay de todo. Hay desde cuestionarios diagnósticos, hay desarrollo de actividades, hay ejemplos. Y yo creo que en un principio el profesor debe utilizar lo que crea que es importante para su práctica. Y eso de alguna manera implica que va a ir como expandiendo su repertorio pues, finalmente usa recursos. Bueno, aquí hay unos recursos pensados para eso y podrían ser unos recursos interesantes para ellos, ¿no? Entonces, es más, yo creo que vamos a ponerle el espíritu de participación. O sea, bueno, esto lo diseñamos con la experiencia que nosotros aquí hemos desarrollado, pero todavía hay que seguir de manera sistemática, bueno, estos materiales, el impacto que pueden tener ya en un escenario. Ahora, tú me decías, bueno, ¿y cómo ahora complementar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en el ambiente presencial ahora? Bueno, mi respuesta es que no vamos a hacer lo que hacíamos antes. O sea, a un joven se le va a engañar si de alguna manera todos esos recursos que activó ahora quedan en el olvido. Lo que hay que hacer es darle otras oportunidades y que sea un comportamiento ya sistemático, el que consulte cosas y que traiga sus dudas. O sea, cuando yo decía esta parte inquisitiva, me refiero a eso, de que el estudiante ahora va a traer preguntas que seguramente van a surgir de su interacción con estos desarrollos que hay en línea, incluyendo este tipo de materiales. Entonces, ya no es llegar y echarle el rollo a los jóvenes y esto. No, mira, aquí hay 3 explicaciones distintas y hay explicaciones muy interesantes. Khan Academy tiene videos muy interesantes sobre explicación de casi todos los conceptos que se estudian en el bachillerato. Entonces, ¿por qué no los traemos? Y empezamos a plantearnos preguntas sobre esas explicaciones que da un experto en esos videos cortos, por ejemplo, y no repetirles ya uno lo mismo. Entonces ya plantearle otra serie de preguntas. Por ejemplo, aquí contrastar, ¿no? Contrastar, a lo mejor se pueden traer dos videos, decir, a ver, este video, ¿qué explica sobre el concepto de función comparado con esto? ¿Me entiendes? Ese es el acercamiento distinto ahora. Entonces, esa es la problemática que tenemos que enfrentar ahora. Ya no es el que está pensando en ese romanticismo de regresar a lo mismo, en mi opinión, no está viendo el problema como lo tenemos ahora. Tenemos estudiantes que están todo el tiempo aquí sus herramientas y eso. Entonces, esas herramientas hay que usarlas para el objetivo que planteamos ahora, que desarrolle un pensamiento robusto matemático, ¿no? Y ese es en el fondo, el problema que tenemos que resolver, ¿no?
Pues muchas gracias, doctor. No sé si haya algún otro comentario, alguna otra pregunta. El doctor Falconi tuvo que irse porque tenía otra reunión. Dijo que a ver si podía regresar al final, pero creo que ya no lo logró. Entonces mandaba a despedirse de todos. Y pues con esta magnífica charla del doctor Santos, que quedó interesante, creo que tuvimos que aprender a hacer todo en línea y así como que sin una escuela, ¿no? Y ahorita nos dio mucha conocimiento de esto. Muchas gracias, doctor Santos, por su charla. Con esto terminamos ya este bloque de conferencias del seminario. Reiniciamos. Ahora las pláticas van a ser los días martes, porque el doctor Falconi quiere estar presente. Entonces iniciamos el 23, ¿verdad, Pati? Sí. Sí, es correcto. El 23 de agosto reiniciamos con estas pláticas. Y quería comentarles sobre lo que estamos trabajando. Como grupo de la Facultad de Ciencias estamos haciendo ya un grupo, ya tenemos una imagen y un nombre. Nos llamamos Integrando FC. La idea es integrar la Facultad de Ciencias con el bachillerato. Y entonces les quería mostrar la página, no sé si tengan tiempo o se las muestro después, o les mando, aquí ya tenemos una página, se llama integrandofc.fciencias.unam.mx. No sé si quieran que se las comparta aquí para mostrarles un poquito. Yo creo que ya yo me puedo ir, ¿no? Ya no hay preguntas. Sí, muchas gracias, doctor. Muchas gracias por su... Y sí nos interesa mucho tener el material que comenta que trabajó junto con la UNICEF. Sí, mire, tan pronto y tengamos eso, yo ando en eso, porque incluso creo que varios bachilleratos de provincia pues me han pedido eso, ¿no? Deben estar interesados. La idea es esa, ¿no? Claro, compartir. Exactamente. Y es que nosotros aquí la página que voy a mostrar ahorita lo que queremos es compartir el material que tenemos con los profesores de bachillerato. Entonces nos quedaría muy bien. Perfecto. Bueno. Muchas gracias. Estar con ustedes, yo me retiro. Hasta luego. Sí, gracias, hasta luego. Bueno, voy a compartir pantalla a ver si no se me traba la computadora aquí. ¿Sí ven la página? Se está abriendo. Se está abriendo. Ya se ve. Ahora sí. Este es nuestro nombre, Integrando FC. FC es por la Facultad de Ciencias, es un proyecto de la Facultad de Ciencias. Aquí está, ustedes ya pueden, con la liga que les puse en el chat, ya pueden entrar a la página. Algo que tenemos aquí, hago esto chiquito. Vamos a tener el diplomado, vamos a repetir el diplomado 1. El 10 de agosto, vamos a empezar el 10 de agosto con el diplomado 1, que es el mismo de Geometría y Teoría de Números. Va a ser los miércoles, igual como está ahorita, de 5 a 7 y sábados de 9 a 11. Y vamos a empezar con el diplomado, aquí debería ser el diplomado 3, ¿no? Aquí sería el diplomado 3, aquí hay un error, te lo corrijo, que va a ser sobre cálculo y el infinito. Y ese sería el módulo 1, y el módulo 2 sería probabilidad y estadística. El módulo 1 lo va a dar el doctor Falconi, y el módulo 2 es un grupo de profesores de la Facultad de Ciencias y del IMAS. Ellos van a dar probabilidad y estadística. Empieza el 9 de agosto. Este diplomado va a ser los martes, igual de 5 a 7, y los sábados de 9 a 11. Toda esta información está aquí donde dice actividades. Bueno, para empezar, aquí está quiénes somos. Creo que no me va a dejar abrir todo. Aquí viene una explicación de quiénes somos los que estamos trabajando. Dentro de las actividades, es que se tarda un poquito en abrir, perdón. Aquí vamos a tener después otro tipo de actividades como actividades de divulgación. Por lo pronto solo tenemos las actividades académicas, en donde está la información de los diplomados. Ahí van a poder encontrar los temarios. Aquí están son 4 diplomados los que tenemos programados. Perdón, voy a apagar el micrófono porque está pasando un avión. Ya se ve. Aquí están los 4 diplomados que tenemos programados. Aquí están los que siguen, que aquí otra vez me equivoqué, aquí es diplomado 3.
El diplomado 2 es el que está ahorita en curso. Y les digo aquí, si dan clic aquí, llegan a los temarios de los diplomados. Dentro de actividades académicas también tenemos el seminario, que es este que estamos llevando a cabo. Aquí están todas las sesiones grabadas. ¿Perdón? Aquí tenemos las sesiones grabadas del 2020, del 2021 y 2022. Yo espero en un ratito subir ya esta nueva plática que tuvimos. Y también tenemos lo que es material. Dentro del material tenemos libros dando la página. Entonces, aquí hay unos libros de divulgación que si ustedes le dan clic a cualquiera de estos libros, les va a llevar a una reseña del libro. Vamos a ver si se abre. Una breve reseña de qué se trata el libro. Y esto es para cualquiera de los libros que están ahí. Sí, tenemos todos estos libros. Y la idea también es que si ustedes tienen información de algún libro, si me lo mandan por correo, yo lo puedo subir a la página con su reseña. Bueno, aquí se te está tardando en abrir. También tenemos libros de texto. Aquí los estamos apenas, creo que tengo apenas 2, 3, son muy pocos los que llevo. Estamos hablando de películas que hablan de temas de matemáticas. Si ustedes le dan clic a cualquiera de ellos, los lleva a una página en donde se llama IMDb, no sé si conozcan esa página, en donde les platican, vienen los actores, lo que nos falta. También si ustedes saben de alguna película que no está aquí y me la quieren enviar por correo, para poderla subir, se los agradecería mucho. Tenemos páginas web y videos, ahí sí pueden entrar después. Y lo último es que ya sea en la naturaleza, perdón, en la historia, o sea, la idea es que haya aquí conceptos matemáticos que no se necesite explicar, ¿no? Que se vea ahí a simple vista. Matemáticas en el día a día. También si usamos subir aquí a la página una de las fotografías para ponerla aquí. Entonces, bueno, esto se los quería compartir, ya tienen ahí el material. Vamos a tener muchas otras cosas. Estamos ahorita en un proyecto en donde queremos, es un trabajo editorial. Queremos invitarlos que ustedes si quieren escribir algún artículo y lo vamos a subir aquí a la página. Ahorita estamos trabajando con tesis. Estamos buscando, César Guevara se dio a la tarea de buscar tesis que tengan que ver con educación, que están ahí arrumbadas y creo que lo mejor sería sacarles provecho. Entonces estamos buscando estas tesis y sacar algún escrito de la tesis, puede ser un resumen, puede ser un artículo y subirlo a la página. Entonces, la idea es compartir el material, ¿no? Entonces, si ustedes tienen material, ahí en la página viene el correo. El correo es integrandofc@ciencias.unam.mx. Entonces, están invitados a participar, a llenar esta página, a compartir. Gracias. Nada más para contestar la pregunta del maestro Manuel, los diplomados no tienen que cursarse siguiendo ningún orden. No. Puede entrar al diplomado 3 sin haber cursado el 1 o el 2, o cursar el 2, el que usted quiera, que es de los que se van a abrir, ¿no? Exacto, son totalmente independientes. Y otra pregunta, sí. maestra Clara, ¿el diplomado 3 se va a registrar uno en el periodo vacacional o cómo va a ser el registro para participar en el diplomado 3? Buena pregunta. No, yo creo que apenas vamos a meter los datos a educación continua y cuando ellos nos informen les damos la información. Ellos nos dirán cuándo se abren las inscripciones. ¿Nos mandarían un correo, maestra? Sí. ¿O lo pegarían en esta página? Lo pondré en la página y a las personas que tenga yo el correo de los diplomados anteriores se los mando por correo. Muchas gracias. Y bueno, con esta sesión, que es la última, ya vamos a emitir las constancias correspondientes a esta emisión del seminario. Y muchas gracias y los esperamos el próximo ciclo escolar y que iniciamos el 23 de agosto. 23 de agosto, aquí estaremos. Y una semanita antes vamos a abrir la liga que se compartirá para que se registren los que quieran participar como expositores en el seminario.
Gracias a todos. Gracias a todos y que tengan unas lindas vacaciones muy merecidas. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Para los que están en el diplomado, nos vemos el sábado. Gracias, hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Nos vemos. Bye, gracias, Pati. Gracias a ti, Clarita. Cuídense mucho, ahí estamos en contacto. Síganse cuidando. Bye. Nos vemos. Bye, Caro. Bye, bye, Carolina.